Son derechos, la situación del país desde las perspectivas de los derechos humanos. Un programa de Provea en alianza con organizaciones y centros defensores de derechos humanos. Estimada audiencia, estaremos acompañándolos a todos ustedes en la dirección ejecutiva Melanio Escobar, en la coordinación general Génesis Zambrano, en la dirección de audio Héctor Meneses, en la producción general del programa el tocayo Eduardo Torres Herrera, y quien les habla, Eduardo Torres, certificado de locución número 49179. Estimada audiencia, muy contentos hoy por nuestro invitado especial del día de hoy, el profesor universitario, director de la organización hermana Acceso a la Justicia, Ali Daniels. Doctor Ali Daniels, bienvenido a Son Derechos. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por esta invitación, Eduardo. Siempre un placer estar aquí con los compañeros de Provea. Y para nosotros un placer, profesor, contar con su presencia para analizar el día de hoy lo que se ha dado por llamar la nueva revolución judicial. Ya vamos a conversar sobre ese aspecto. Antes tenemos algunas de las noticias del día de hoy, como es acostumbrado en este subprograma Son Derechos. Comenzamos que hoy 31 de agosto se cumplen 61 días de la desaparición, detención arbitraria y privación ilegítima de libertad para los defensores Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la organización hermana Funda Redes. A propósito de ello, desde la organización Funda Redes se solicita al Estado venezolano la liberación inmediata de los activistas detenidos injustamente. Veíamos también esta semana las declaraciones del hijo de Javier Tarazona, que lleva también su nombre como su padre, Javier Tarazona. Defender derechos no es delito. Vamos a conversar más adelante también con el doctor Ali Daniels sobre este aspecto, que tiene que ver, por supuesto, con la justicia. En segundo lugar, tenemos que el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos realizó un estudio sobre los efectos que pueden tener en el ambiente la deficiencia de los servicios públicos. Algo muy lamentable que se está viviendo y muy grave este informe que hace el Observatorio Venezolano. Caso de ello, lo que está pasando con la tala indiscriminada, con la destrucción de plantas y del hábitat por el problema del gas doméstico. Tenemos también como tercera noticia que lamentamos profundamente desde Provea, desde Son Derechos, el fallecimiento del preso político Gabriel Medina Díaz. El privado de libertad injustamente falleció de un paro respiratorio y llevaba en un mes con un estado de salud muy grave, sin atención médica. Se reitera esta violación grave al derecho humano, que inclusive está enmarcada dentro de la tortura por incluso los organismos internacionales. Se encontraba Gabriel Medina Díaz recluido en la cárcel de La Pica, sin condena desde el 24 de abril de 2020. Es el noveno preso político que muere en custodia de las autoridades venezolanas. Muy lamentable. Finalmente tenemos que el obispo de Mérida, Luis Enrique León, denunció el atropello en Tovar, en Mérida. Quieren quitarle la ayuda a la gente, denunciaba el obispo auxiliar, cuando se mantuvo firme ante un grupo de guardias que quieren impedir que se entregue la ayuda humanitaria por parte de los donantes. Muy lamentable. Luego la presidencia de la Conferencia Episcopal se dirigieron a la Guardia Nacional expresándoles lo siguiente: cambien de actitud, colóquense al servicio de las instituciones. Terminamos así todas estas noticias que tienen que ver casualmente con el tema importante que tenemos hoy y con este excelente invitado que nosotros contamos hoy acá. Tenemos el placer, el honor de contar aquí con el doctor Ali Daniels. Además de la bienvenida, doctor Ali, vamos a conversar entonces de la revolución judicial. ¿De qué se trata este nuevo nombre que le dan a este proceso que nos explicará usted lo que se está llevando a cabo? Sí, el tema de la revolución judicial es algo que tiene que ver con dos elementos que son fundamentales para el régimen en Venezuela, y es mantener esta careta institucional de que en Venezuela existe un poder judicial, de que ese poder judicial está reformándose y está mejorándose, pero en realidad esta reforma judicial no ha traído más
que confusión, caos, y ha empeorado la situación. ¿Por qué? Porque ha despertado unas expectativas, sobre todo a nivel de la población que está detenida, que no ha podido cumplir, porque justamente como no se sabe cuáles son los elementos para dictar libertades a unas personas, eso crea que entonces todos los detenidos tengan la esperanza de poder salir. Y en ese sentido ha habido una creación de expectativas que no responden en la realidad. Si vemos los informes que ha hecho Una Ventana de la Libertad sobre la reforma judicial, el único concreto que se ha hecho es algunas liberaciones de detenidos en calabozos policiales. Pero cuando digo algunas, es eso, algunas. O sea, no es algo que se ha hecho a nivel nacional, sino que ha habido algunos traslados muy aislados de los calabozos policiales a centros penitenciarios. Y en algunos estados ha habido lo que llaman casas por cárcel, cosas que además llama la atención porque, por ejemplo, ha habido casos donde se dicta casa por cárcel a personas que viven en la cuota 905. La pregunta es, ¿el Estado venezolano está en capacidad de establecer las reglas que rigen a la casa por cárcel? Porque la casa por cárcel, recordemos, indica que un policía va a estar en la puerta de tu casa para impedir que tú salgas de la misma. La pregunta es, ¿en las zonas populares existen los policías suficientes para establecer ese tipo de rigurosidad en la situación? Entonces, vemos cómo estas libertades, que son realmente libertades encubiertas, que se esconden bajo el tema de la casa por cárcel, no responden a una sistematicidad. Es decir, uno puede decir, mira, todos los detenidos que tengan más de la mitad de la pena o menos, es decir, que uno pueda decir, hay unos requisitos que yo objetivamente puedo cumplir, no los conocemos, es algo absolutamente arbitrario. Y sobre todo, lo más grave de la revolución, esta llamada revolución judicial, es que quiere convertir algo que es muy complejo, y lo pongo con este ejemplo, quiere convertir un cubo en un cuadrado. Entendiéndole, doctor Ali, estamos viendo medidas aisladas, Totalmente. medidas que no se corresponden a la necesidad que tiene el país, que es del funcionamiento del sistema judicial. Así es. Entonces, ellos quieren reducir los problemas judiciales a el hacinamiento de los calabozos policiales y al retardo procesal. Cuando ese no es el problema en Venezuela del Poder Judicial. El problema en Venezuela del Poder Judicial es que no tenemos un Poder Judicial ni imparcial ni independiente. Entonces, ese es el verdadero problema de raíz que esta revolución judicial no quiere atacar. Porque lo que no tenemos en Venezuela, para decirlo así, no tenemos jueces. Lo que tenemos son funcionarios que acatan órdenes. A propósito de esto que nos dice, de la autonomía del Poder Judicial, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa que Diosdado Cabello y Ciélia Flores sean los que presidan esta comisión? Ese es otro elemento fundamental que hay que criticar de esta reforma judicial, porque es como que justamente se quiera mejorar una carnicería sin el carnicero, ¿no? Es decir, que venga gente de afuera a arreglarle la carnicería al carnicero cuando en realidad el que conoce el negocio es este. Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya una magistrada del Tribunal Supremo a la par de Diosdado Cabello y de la primera dama, lo que nos está diciendo es que esto es una presencia testimonial, porque vamos a estar claros que el peso político de estas dos personas es mucho mayor y tiene obviamente mucha más capacidad de decisión que esta magistrada, que para nosotros lo que va a tener es un carácter testimonial. Y además, en el caso particular de Diosdado Cabello, lo que llama la atención es que justamente si alguien puede evidenciar que en Venezuela no existe un poder judicial y que no hay tribunales independientes, es precisamente Diosdado Cabello, que hace poco ha obtenido una sentencia favorable por varios millones de dólares, cuando nosotros tenemos un caso en nuestra página web, Acceso a la Justicia, donde a una persona al que le mataron a su esposo en una cárcel, le dieron apenas una indemnización equivalente a 300 petros. Entonces, compare los millones de dólares que le dio el tribunal a Diosdado Cabello por una supuesta calumnia del Nacional contra una persona que perdió a su esposo y el padre de su hija y al cual le dieron apenas una indemnización de 300 petros. Ahí vemos cómo es posible que esta persona, que es el ejemplo de cómo la justicia funciona mal en Venezuela, vaya a poder decir que bajo su responsabilidad va a mejorar el Poder Judicial. Con la designación de estas dos personas para esta supuesta revolución judicial, lo que se está enviando entonces es un mensaje contra la esencia del Poder Judicial en Venezuela. Es así, y además lo que se quiere es, en el supuesto que haya alguna destitución, porque hasta ahora no conocemos que haya habido destituciones, pero en todo caso, de ocurrir alguna, que sería simplemente para fines mediáticos, lo que haría sería sustituir jueces que habían sido nombrados a dedo
por otros jueces nombrados a dedo, que además pueden ser destituidos en cualquier momento con un simple oficio diciéndose deja sin efecto. Entonces, el hecho de que haya algún cambio como digo, de jueces que hasta ahora, como digo, no ha ocurrido, no va a generar ningún cambio en el sistema judicial, porque el sistema judicial tiene muchísimos más problemas que nacen sobre todo de la corrupción, que nacen de que los jueces no son imparciales e independientes, que nacen de que en Venezuela no hay suficientes jueces, de que el retardo procesal no solamente se debe a que los jueces son lentos, sino porque además el sistema de justicia no tiene ni papel. Cualquier abogado que nos escuche sabe que cuando va a presentar un escrito ante un tribunal tiene que llevar el papel, e incluso hasta a veces le piden el tóner o le piden las fotocopias, hay que darlo todo porque los tribunales no tienen. Entonces, ¿cómo se puede reformar un poder judicial en unas condiciones tan paupérrimas como las que tenemos actualmente? Y a propósito de ese estándar internacional en materia de derechos humanos, doctor Ali, donde usted ha señalado la autonomía, la independencia, la imparcialidad, ¿cuál es la realidad de los jueces y agreguémosle los fiscales venezolanos? ¿En qué condición están para explicarle a la estimada audiencia cuál es la situación de esos funcionarios en Venezuela? Sí, en Venezuela más del 80% de los jueces no son titulares. Y ojo, en el caso de, aun cuando fuesen titulares, tampoco hay garantías de inamovilidad, porque nosotros en nuestro análisis jurisprudencial hemos conseguido 8 casos de jueces que eran titulares y sufrieron procedimientos que los destituyeron, y aunque después ganaron el juicio, al día de hoy ninguno de esos 8 jueces ha sido restituido a su puesto. De hecho, ha habido casos donde dicen, bueno, ha pasado tanto tiempo que ya lo que procede es la jubilación. ¿Okay? Entonces, ni siquiera siendo titular tienes garantizada que tengas inamovilidad o tengas tranquilidad en tu puesto. Y el resto de los jueces, que además la mayoría están sobre todo concentrados en el área penal, justamente el problema es ese, que son nombrados a dedo y sin ningún procedimiento y sin ninguna explicación, sin ninguna motivación, pueden ser destituidos. En el caso de los fiscales, la ley del Ministerio Público señala que los fiscales del Ministerio Público deberían ser de carrera y dice incluso que tienen que ser por concurso. Bueno, al día de hoy no han ocurrido un solo concurso de que el señor Tarek William Saab ha entrado. Y lo peor de todo es que el señor Tarek ha hecho unas destituciones masivas y después ha hecho unas destituciones a las posteriores a las que él hizo y ha llamado esto una limpieza. La pregunta es, pero si usted los nombró, en Venezuela hay una responsabilidad de la que nadie habla, que es la responsabilidad in eligendo. Es decir, si usted escoge a alguien a dedo, usted también es responsable de lo que esa persona hizo. Si usted lo hubiera hecho por concurso, no, porque entonces es responsable esa persona que hizo algo incorrecto, pero que entró por concurso. Pero al hacerlo usted a dedo, usted es corresponsable de lo que esa persona haga porque usted le escogió sin ningún procedimiento. Y en Venezuela, el fiscal ha hecho unas destituciones hablando de limpieza en la institución, cuando él ha sido él mismo el que los ha nombrado. Porque cuando él llegó, justamente le pongo un caso que conozco muy bien, que es el caso del Estado Bolívar, todos los fiscales del Estado Bolívar fueron destituidos, todos los que habían sido nombrados la señora Luis Ortega Díaz, y nombrados unos nuevos. Entonces, no se puede alegar que es que viene la vieja maquinaria anterior, sino que se tienen los mismos vicios y lamentablemente los abogados litigantes te dicen que incluso para lograr que un fiscal participe en una audiencia es casi que un hecho, es una proeza, porque no se tienen los jueces que se necesitan, pero todavía hay menos fiscales que jueces. A propósito de esos nombramientos, doctor Ali, de esas elecciones que hacen los jefes, ya sea en el Tribunal Supremo o en el Ministerio Público, en los tribunales es común, sobre todo cuando uno hace las defensas, no sé si le ha tocado, sí, claro, sobre todo de los presos políticos, que es común escuchar en los pasillos de boca de propios jueces y fiscales la orden que me vino de arriba. Sí, y le puedo poner un caso concreto, porque además son compañeros que sufrieron una detención arbitraria. Desde el primer día que los compañeros azul positivos fueron allanados por un fiscal militar, que eso no debemos olvidarnos de eso, la que actuó ahí en primer lugar fue la justicia militar. La pregunta es, bueno, y además hay que decir, los compañeros azul positivos del primer momento dijeron, estos son nuestros financiadores, este es el programa, trabajamos con Naciones Unidas, es decir, dieron todas las explicaciones que tenían que dar, pero la respuesta es que tenemos una orden de carácter. Entonces ahí uno se da cuenta cómo al final el Poder Judicial está reducido a ser un mero instrumento, a ser un mero brazo ejecutor de las órdenes del Poder Ejecutivo. Y por eso cuando Tarek William Saab dice ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de que no se le ha escuchado, de que no se le ha tomado en cuenta, de que no se le responde, es que ¿qué le va a decir la Fiscalía de la Corte Penal?
usted tiene que tener un poder judicial independiente e imparcial para poder juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y para eso usted tiene que probarme que ha habido juicios contra los responsables. La pregunta es, ¿hay un solo juicio o siquiera una investigación contra las cadenas de mando en Venezuela? Todos son personales subalternos. Entonces, el hecho de que se esté haciendo esta reforma es para hacer este maquillaje y decir, no, en Venezuela sí estamos haciendo una reforma, vamos a mejorar, y con eso quieren atacar dos frentes. Uno, el de la Corte Penal Internacional, y dos, las recomendaciones de la alta comisionada que ha dicho, en Venezuela no existe un poder judicial imparcial independiente. Y retomo ese planteamiento inicial, doctor Ali, que usted planteó incluso desde el principio cuando explicaba qué busca el gobierno, qué busca el régimen con esta supuesta revolución judicial, que es ese, dar un maquillaje, sobre todo a nivel internacional, de que aquí se están dando las cosas para evitar juicios, para evitar esas situaciones. ¿Qué pueden mostrarle ellos entonces? Si al final no tenemos en Venezuela respuesta y la situación sigue igual. Así es, eso es como el cuento de nunca acabar o buscando la lógica criolla de las historias de nuestra infancia. Esto es como el cuento del gallo pelón, es decir, constantemente se está prometiendo que va a haber un cambio, pero el cambio nunca llega. Entonces, por ejemplo, tenemos que ahora, después de que tuvieron años haciendo la reforma policial, ahora van a hacer otra reforma policial. Y lo peor es que están haciendo los mismos que fallaron haciendo la primera reforma policial, que terminó con la Policía Nacional. Por cierto, ¿cuántas reformas judiciales van desde el año 99, doctor Ali? Hecho una banda. Prácticamente cada presidente del tribunal que llega, Supremo, ha lanzado unos cambios que, como digo, no cambian lo estructural, porque lo estructural es que yo no quiero ceder mi poder de poder nombrar los jueces a dedo. Y a partir de ahí no hay cambio que se pueda hacer. Entonces, el tema es que precisamente en el caso de la reforma judicial, ¿por qué se dieron 60 días? Para decir, bueno, vamos a dar una prórroga. Eso es como el caso el pase de los detenidos de los calabozos del DIGESIN y del SEBIN a los centros penitenciarios. ¿Para qué? Para que ahorita, en el mes de septiembre, cuando la alta comisionada se pronuncie, le puedan decir, no, señora alta comisionada, pero nosotros ya ordenamos que se hiciera el cambio. Lo que no dicen es que van por 2 prórrogas y no lo terminan de hacer. Entonces, aquí en Venezuela, donde lo temporal llega a ser permanente, esta promesa de pasar los presos que están en los centros de los militares no termina de ejecutarse porque no existe la voluntad, pero se está haciendo. Prometo que lo voy a hacer, no lo sé cuándo, pero lo prometo. En ese caso de los presos que están en instalaciones militares, a propósito de ese comentario, doctor Ali, vimos las declaraciones de Nicolás Maduro en estos 2 meses de revolución judicial supuesta. Manifestó en el Consejo de Estado que en 60 días deberían ser resueltos los problemas de hacinamiento. Es decir, de nuevo en el tono que usted lo está planteando, sí, como oferta demagógica. Ahora, ¿se cumplió esta situación? Esos 60 días se acaban de cumplir hace un par de días y efectivamente, pues, aguanta ver los informes de una ventana de libertad del Observatorio Venezolano de Prisiones. El hacinamiento en los calabozos policiales sigue siendo el mismo. No ha habido ninguna mejora porque al final los números no pueden decir, tú tienes unos establecimientos penitenciarios para 45.000 personas y tienes 60, sin los calabozos policiales. Entonces, imagínate pasar de los calabozos policiales a esto. O sea, el hacinamiento ya va a ser mayor, ya es de 120%. Al final tienes que construir nuevos centros penitenciarios. El ejemplo, hay casos que claman al cielo de injusticia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el estado Zulia, el segundo estado mayor población del país, no tenga un centro penitenciario dependiente del Ministerio de Asuntos Penitenciarios? Y iban a hacer uno, nunca lo construyeron. Entonces, ¿cómo es posible que eso ocurra también en otros estados, cuando la realidad es que usted tiene que construir más cárceles? Pero el tema es que no existe la voluntad política para hacerlo, sino que todo lo queremos reducir a los calabozos policiales y a los centros penitenciarios que ya existen y que ya, sin lo que está en los calabozos policiales, tienen un hacinamiento importante. Estimada audiencia, estamos conversando en Son Derechos, un programa de Provea de la mano con otras organizaciones y centros defensores de derechos humanos, conversando con este invitado defensor de derechos humanos de primera línea, el doctor Ali Daniels, sobre el tema de la justicia. Doctor Ali, este gran defensor mundial, Nelson Mandela, decía que el grado de democracia de un país se mide por la calidad de la atención hacia los más vulnerables, que para Mandela es la población penitenciaria. ¿Qué diría Mandela del caso venezolano? Mandela realmente lloraría, porque justamente antes de empezar el programa, Marino me preguntaba, ¿por qué tienes esa cara? Y es que justamente estaba leyendo el caso justamente del detenido que tú comentaste ahorita, Gerardo Medina, que murió en la cárcel de La Pica,
Hay un reporte muy importante que hizo Una Ventana de la Libertad, y solo lo llevaron el día antes de morir a un centro de atención hospitalaria porque empezó a escupir sangre. Pero eso no es todo. Cuando se le hicieron las placas, que además se le tuvieron que hacer en una clínica privada porque en el centro público no había placas de rayos X, detectaron que ya tenía una neumonía bilateral y que ya no tenía función renal. O sea, no tener función renal está prácticamente condenado a muerte, a menos que usted vaya a un centro de estos donde le hacen el tratamiento renal, que como sabemos además tiene también sus propios problemas y limitaciones. Detenido arbitrariamente. Detenido arbitrariamente, y además en la autopsia se dijo que el elemento causal de esta muerte, que aunque fue un paro respiratorio, en realidad todo estaba generado por un cuadro producido por la tuberculosis. Esto es muy importante porque morir por tuberculosis es morir por una enfermedad vinculada al hambre, a la malnutrición, a la desnutrición. Es decir, donde hay tuberculosis hay hambre. Por eso es que no es raro que justamente los mayores casos de tuberculosis sean en países en emergencia humanitaria, como es el caso venezolano, como es el caso de algunos estados africanos, donde precisamente la falta de alimentación hace que este tipo de enfermedades se hospeden en las personas y terminen matándolas por otras deficiencias, en este caso por un paro respiratorio. Que una persona de 39 años que ya tenía, como dijiste al principio, un mes presentando síntomas y que no fue llevado a un centro hospitalario sino un día antes, ya no está hablando de una tortura o de un maltrato, sino que para mí es casi hablar de crueldad. En el sentido de que es ver como una persona que está sufriendo, que sabes que no te está inventando su enfermedad, porque además él buscó tratamientos médicos privados, pero aún así nunca le dieron las facilidades para poder trasladarlo a un centro de atención hospitalaria. Entonces, que esta persona haya fallecido y que sea el noveno de los presos políticos que fallece en instalaciones penitenciarias, te está diciendo que ese mito que siempre se ha querido ver de que los presos políticos en Venezuela tienen un tratamiento VIP y que son tratados como si fueran diferentes al resto, no es cierto. Y que de hecho, si lo comparamos, la proporción entre muertos y el número de la población es una proporción bastante alta en relación con el resto de la población penitenciaria. Y en ese sentido, llamamos y pedimos que se tenga humanidad y que se tenga un mínimo respeto por la dignidad humana, y que a los presos políticos y en general a todos los presos que necesiten atención médica se les brinda oportunamente, y no como ocurrió por ejemplo con Salvador Franco, que todavía es un caso peor, el indígena que también falleció, porque en el caso de Salvador Franco... Desde Son Derechos y Provea muy responsablemente nos sumamos a la indignación que usted expresa y solicitamos también de todos los presos políticos. Muy lamentable esta situación. ¿Cómo se hace, doctor Ali, el llamado a una población para que humanos, cómo profundizamos ante este dolor y estas calamidades? Justamente ahora que en el mes de septiembre va a haber dos informes muy importantes. Uno, el de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de la población penitenciaria, porque precisamente allí es donde se cometen los mayores actos de abuso que hay por el país, con la arbitraria excusa de que yo soy un guardia nacional y puedo hacer lo que me da la gana. Persisten los abusos y las en Mérida, porque tiene que ver con esa arbitrariedad de lo militar sobre lo civil. ¿Cómo va a ser posible que cuando la gente necesita la solidaridad, la ayuda humanitaria que dan incluso los ciudadanos, ahora hay un filtro? Es decir, la ciudadanía, las instituciones no pueden directamente acudir a ayudar a los conciudadanos, sino que hay ciertos filtros que usted pudiera comentarnos y que es lamentable. ¿Qué tiene que decirnos en torno a la ayuda humanitaria y las características que deben tener en cualquier país del mundo? Lo primero que hay que decir es que la asistencia humanitaria es transmitido a las organizaciones ya que son especialistas en la materia. Quiere decir que Cáritas Venezuela tiene el derecho, no solamente la obligación moral, sino el derecho de ir a tomar y llevar comidas y medicinas a las personas que están necesitadas. Entonces, no solo se viola el derecho de los que reciben la ayuda, sino el derecho también de los que asisten. Pero dicho esto, también está el hecho de que son imágenes que dicen mucho del país. Es decir, ¿cuándo llegaron los guardias? Porque esto es una cosa que poco se ha transmitido. Cuando el camión había llegado a Tobar, o sea, ya el camión estaba en Tobar y los
compañeros de Cáritas Venezuela estaban empezando a descargar para llevarlos a los depósitos de la iglesia. Y ahí es cuando aparecen los guardias y dicen, esa ayuda tenemos que quedárnosla nosotros. Entonces, la pregunta ¿es arbitrario? Sí. ¿Por qué? Porque ya 2 días antes, esto tiene un contexto, ACNUR, el Alto Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados, y el de los niños, la UNICEF, había ya llevado varios camiones de ayuda a Toa, y a ellos sí no les dijeron nada. ¿Ven? Entonces, claro, se nota que si tú vas con el escudo de Naciones Unidas, la Guardia sabe que no se puede hacer con ellos. Pero viene entonces un camión, donde lo que hay son unos laicos y un sacerdote, entonces dice, esta es la mía. Y ahí se vio el oportunismo, porque como digo, ya habían antes dejado pasar ayuda humanitaria, pero cuando se trató de este camión, dijeron, no, esto tenemos que darlo nosotros. Y el problema es que en Venezuela, justamente, si hay un organismo que no tiene ninguna transparencia en el manejo de recursos, es precisamente en la Fuerza Armada. Entonces, que se diga que yo me voy a encargar de distribuir la ayuda y después no sé qué pasa con ella, obviamente aquí hay una imagen que es muy fuerte, que es la imagen de cómo una persona sin armas, con solo armado de un crucifijo y una sotana, se interpuso entre estos guardias y los que estaban descargando el camión. Esa imagen para mí habla mucho de la autoridad moral que la iglesia tiene en estos temas y que, hay que decir, se hizo respetar. Entonces, en ese sentido, el hecho de que en estas labores humanitarias, la autoridad moral de alguien que dice, tú no me puedes negar a mí mi derecho a asistir al más necesitado, habla mucho de que tenemos esperanza en que existen, digamos, reservas morales en el país todavía para decir, podemos rescatar a pesar de todo lo que hemos perdido. Muy importante, doctora Lee, estas luces que le está brindando a la estimada audiencia. Fíjese, comenzamos hablando de la justicia de tribunales, la justicia del sistema, y citarle, nos hablen por favor de esta situación que atraviesa Venezuela, que precisamente fueron los defensores de derechos humanos la que la catalogaron hace pocos años como una emergencia humanitaria compleja. Y una de las características es que no es producto de un terremoto, no es producto de una guerra, tiene que ver con políticas inducidas hacia el control social. Entonces, ¿cómo ve ese proceso y qué le dice a los venezolanos sobre la esperanza? Sino también la de organizaciones como estas que acabo de mencionar, que son humanitarias y que corren el riesgo de que puedan continuar haciendo su trabajo porque unos funcionarios militares, porque eso también hay que decirlo, la UNCOF, que es la organización esta contra el terrorismo y la legitimación de capitales, está conformada en su mayoría por funcionarios militares. Y hay que recordar que entre las cosas que permite la providencia es que esos funcionarios sin edad, es decir, sin ningún límite temporal, puedan estar en las instalaciones de cualquier organización viendo cualquier tipo de archivos, no solo los vinculados al tema financiero, que yo estoy seguro que en ese ninguna organización tiene ningún y dar todas las explicaciones que tenga que dar al respecto porque no tenemos nada que ocultar. Pero el tema es que la providencia no dice eso, puede ser cualquiera. Entonces imagínense un funcionario de un mes viendo cómo, por ejemplo, una persona va a denunciar una violación de derechos humanos. Eso no tiene lógica, porque no tiene nada que ver ni con el financiamiento del terrorismo ni con la limitación de capitales, pero sí pone en riesgo la actividad de Provea de denunciar violaciones de derechos humanos. Defender derechos es un derecho. Es así. Y además hay que decirlo, esto se hace con una excusa que ya hemos visto con expertos internacionales que nos dicen que los estándares que se están utilizando no son los que corresponden a los estándares internacionales. Y estas organizaciones están en resistencia, mismos que hay internacionalmente en materia de derechos humanos sobre Venezuela, el mundo con los ojos puestos sobre Venezuela por la dramática situación. Nos queda tiempo para comentarle y preguntarle sobre uno que hay mucha expectativa en Venezuela, Corte Penal Internacional. Doctora Lee, brevemente, ¿cómo va ese proceso? ¿Y es optimista usted en cuanto a ello? Soy optimista. ¿Y hacia dónde va eso? Sí, soy optimista, pero hay que ser muy moderado, porque cuando yo hablo de la Corte Penal Internacional, yo no pienso en quienes nos están escuchando. Yo pienso en los torturados, en los que han sido objeto de una medida arbitraria de privación de libertad, los que han sido objeto de violación sexual, en personas que han sido las víctimas directas de estas atrocidades y a las cuales uno no les puede dar una información que no tenga fundamento, que no tenga una base, que uno pueda decir, esto hay una expectativa razonable. Y por eso yo he visto con mucha preocupación cómo hace unas semanas hubo una serie de cadenas que empezaron a llegar constantemente de supuestos influencers no vinculados al oficialismo, donde decían ya la Corte Penal se reunió,
ya dictaron el auto de detención, vienen unos aviones a detener a fulanito y a sutanito, esto ya está listo, las bragas anaranjadas, etcétera. Y claro, eso empezó a generar, de hecho, eso me llegó al chat del condominio de mi edificio, por eso fue que me preocupé, porque ya se notaba que la cosa estaba muy generalizada. Y en ese sentido, lo que hay que decir es que existe efectivamente un examen preliminar. Ese examen preliminar va por la fase 3, son 4 fases. Esta fase actual, el Poder Judicial es muy importante, y por eso está el tema de la reforma judicial, porque en la fase 3 implica lo que llama el principio de complementariedad. ¿Qué significa el principio de complementariedad? Una vez que ya yo determiné que se cometieron crímenes de lesa humanidad, que es la fase 2, ahora yo tengo que ver si esos crímenes que yo dije que se habían cometido fueron juzgados. Y para eso, el fiscal, por eso es que ha presentado todos estos papeles, que he dicho ya que ha presentado 5 informes. Y cambiaron versiones, doctor. Así es, y diciendo que sí, que en Venezuela se juzga a todos los responsables, pero al final, como dijimos al principio, estos juicios son juicios contra subalternos. Y pongo solo un caso para ejemplificar. Hay un caso que es el número 45 del informe de la misión de determinación de hechos, donde un muchacho fue violado en un centro de detención en el año 2017 en la ciudad de Maracay. Ese juicio, donde incluso, imagínense, para que los abogados pudieran ver el expediente, tuvieron que meter un recurso de amparo. Lograron al final, después de muchas vicisitudes y continuas dilaciones, que se dictara una sentencia. Condenaron a 23 años a 10 de los 11 que fueron señalados. Y hago esto, usted mira, bueno, entonces eso quiere decir que en Venezuela bien, está una violación y hubo 10 condenados. La pregunta es, ¿qué pasó con el 11º? Entonces la respuesta es que a pesar de que la víctima dijo, hay un 11º, y los testigos, porque hubo testigos, dieron, hay un 11º, el 11º no fue juzgado, ni fue imputado ni por el fiscal, ni condenado por el juez, porque era un superior, era un supervisor. Eso es lo que debe estar justamente lo que hablamos, es decir, que aquí solamente pagan el plato los subalternos. Y esto, a los efectos de la Corte Penal, es muy importante, porque demuestra que en Venezuela no se juzga las cadenas de mando, que es justamente lo que la complementariedad quiere decir. Cadenas de mando. Así es, y por eso en un escrito que se hizo público hace unas 3 o 4 semanas, la Fiscalía dijo, nosotros damos por cumplido el requisito de complementariedad. ¿Y qué es lo que queda ahí? Un cuarto requisito, que es un requisito subjetivo, donde el fiscal actual, tiene que valorar si es en interés de la justicia, ese es el título de la fase, si es en interés de la justicia presentar un caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Por supuesto, cualquier defensor de derechos humanos, ya no digo cualquier defensor, cualquier venezolano de buen corazón te va a decir si es en interés de la justicia, y esperemos que ese sea el caso. Hay quienes dicen que puede hacerse ese pronunciamiento en el mes de diciembre, que es cuando el fiscal hace su informe anual. Yo espero que en interés de la justicia se haga antes, porque ya el trabajo está terminado, y eso permitiría que si se llega a la fase ante la Sala de Cuestiones Preliminares, va a ocurrir algo que va a ser muy importante, como digo, y espero que así sea el caso, y es que las víctimas podrán por primera vez dirigirse a la sala. Y eso sería un acto de justicia. A propósito de ello, el interés de las justicias, el pueblo venezolano anda en la búsqueda de valores nobles, libertad, democracia, justicia. ¿Cuál es su mensaje de despedida para toda la audiencia estimada que nos escucha? Que sí hay futuro, que nos han querido hacer ver que no hay futuro, que nos han querido sembrar desesperanza y que no hay nada más que hacer. Y precisamente yo veo en la calle justamente todo lo contrario. Cuando la gente dice yo quiero votar es porque quiere que haya unas elecciones libres. Cuando la gente dice yo quiero participar, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar con aquellos que son los más necesitados, te está diciendo que la gente tiene una solidaridad que está ahí, que lo que hay es que aprovecharla, estimularla y decirle, usted es ciudadano, usted no es simplemente un habitante, usted es un ciudadano. Y la idea es que todos en Venezuela tengamos la misma conciencia de nuestra propia ciudadanía para empoderarnos y así poder hacer los reclamos que tengamos que hacer en este régimen y en los que vengan en el futuro. Empoderarnos y ejercer nuestros derechos humanos. Muchas gracias, doctor Ali, por esta entrevista. Estimada audiencia, llegamos así al final de su programa Son Derechos, un programa de Provea en alianza con otras organizaciones y centros de defensores de derechos humanos, en resistencia, doctor Ali, junto a Acceso a la Justicia, junto a cientos de organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos y las internacionales que también están sobre Venezuela. Amigos, audiencia, llegamos así al final de su programa
por el día de hoy. En la dirección ejecutiva, Melanio Escobar. En la coordinación general, Génesis Zambrano. En la dirección de audio, Héctor Meneses. En la producción general del programa, el tocayo Eduardo Herrera. Y quien les habló, este servidor, Eduardo Torres. Certificado de locución número 49179. Hasta el próximo martes.